Durante siglos, la muerte ha sido considerada el final, el punto sin retorno. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Qué ocurre cuando el corazón se detiene? El cerebro deja de funcionar y sin embargo, alguien vuelve. Con recuerdos nítidos, sensaciones profundas y la certeza de haber cruzado un umbral. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más inquietantes y fascinantes de la ciencia contemporánea: las experiencias cercanas a la muerte. Relatos de personas que clínicamente muertas han regresado con visiones sorprendentes, descripciones coherentes y transformaciones de vida que nadie puede explicar como simples alucinaciones. Pero no vamos a hacerlo desde la fantasía ni la superstición. Vamos a mirar los estudios, los testimonios, la neurociencia y la física, y a cruzar ese puente donde el pensamiento se encuentra con lo invisible. Hablaremos del caso de Eben Alexander, de los estudios de Bruce Greyson, Pim Van Lommel y Raymond Moody, y de los que muchos describen aunque jamás se haya conocido. Y al final, quizás la pregunta no sea si la muerte existe, sino que es realmente la conciencia, y por qué parece no querer apagarse. Recuerda esta frase: no todo lo que no comprendemos es irreal, porque más adelante tendrá un sentido mucho más profundo. Cuando el cuerpo entra en un estado crítico, paro cardíaco, coma profundo, muerte clínica temporal, hay personas que al regresar narran algo que no encaja con lo que la ciencia tradicional espera. Ven un túnel, una luz, sienten una paz que no se parece a nada en la tierra. Algunos se desprenden del cuerpo y observan todo desde arriba. Médicos, conversaciones, instrumentos, cosas que luego describen con exactitud, aunque estaban inconscientes o incluso clínicamente muertos. Este fenómeno es conocido como experiencia cercana a la muerte, o ECM, por sus siglas en español. El término fue popularizado por Raymond Moody en 1975 con su libro Vida después de la vida. Y desde entonces, miles de casos han sido documentados alrededor del mundo. Científicos que han estudiado este fenómeno han encontrado patrones sorprendentes, que se repiten más allá de la edad, la cultura, la religión o la creencia previa. Entre los elementos más comunes en una ECM se encuentran sensación de estar flotando fuera del cuerpo, ver una luz intensa pero no cegadora, encontrarse con seres queridos fallecidos, revisión panorámica de la vida sin juicio pero con claridad, sensación de unidad con todo, percepción del tiempo completamente alterada, una certeza difícil de describir, que eso fue más real que la vida misma. Uno de los investigadores más reconocidos en este campo es Bruce Greyson, quien desarrolló una escala clínica para evaluar las ECMs. Él mismo afirma que, aunque no se pueda probar científicamente lo que ocurrió, si hay algo que la ciencia no puede ignorar: los pacientes cambian y no por poco tiempo. Personas que nunca creyeron en nada más allá de lo visible vuelven con un sentido espiritual más profundo, con menos miedo a la muerte y con una percepción más compasiva de la vida. Y no hablamos de 2 o 3 testimonios aislados. En países con sistemas clínicos bien documentados, como Holanda o Estados Unidos, alrededor del 10 al 20% de quienes sobreviven a un paro cardíaco reportan algún tipo de ECM. Una de las investigaciones más citadas es la del cardiólogo Pim Van Lommel, publicada en la revista The Lancet en 2001. Allí documentó decenas de casos de pacientes con muerte clínica, sin actividad cerebral medible, que al volver relataron experiencias lúcidas, con detalles que no podrían haber percibido por medios convencionales. Y aunque no hay un consenso sobre el origen de estas experiencias, cada vez más científicos admiten que la conciencia podría no depender exclusivamente del cerebro. Ahora bien, cabe esta pregunta: ¿y si lo que llamamos muerte fuera solo una transición de estado? Este no es un pensamiento nuevo. Ya Platón, en su obra La República, narra el caso del soldado Er, un guerrero que muere en batalla
y revive en su funeral. Él cuenta lo que vivió: el alma saliendo del cuerpo, el viaje a otro plano, el encuentro con seres que deciden su destino y la elección antes de volver a una nueva vida. Este relato, escrito hace más de 2300 años, tiene elementos que hoy reconocemos en cientos de ECMs modernas. ¿Cómo es posible que una experiencia descrita en la antigua Grecia se repita hoy en hospitales del siglo XXI, con pacientes de diferentes religiones y culturas que no tienen forma de haber leído a Platón? Tal vez, como decía el propio Grayson, no sabemos aún qué son las ECMs, pero negar lo que las personas vivieron no es una opción científica. Cuando el doctor Eben Alexander, neurocirujano de Harvard, escéptico y firme defensor de la visión materialista del cerebro, cayó en un coma por una meningitis bacteriana fulminante, sus colegas no le dieron esperanzas. Su neocorteza estaba completamente inactiva. Las resonancias lo mostraban. Su cerebro no podía generar experiencias de ningún tipo. Y sin embargo, algo ocurrió. 7 días en coma, 7 días sin función cortical. Y al despertar, Eben no solo recordaba quién era, sino que traía consigo un relato que cambiaría su vida y el paradigma de muchos. Durante ese estado de muerte cerebral, vivió una experiencia que describió como más real que la realidad misma. No era un sueño, no era un recuerdo, era una vivencia con claridad, belleza y conciencia. Cuenta que comenzó con un espacio oscuro y viscoso, que luego se transformó en una experiencia de luz y de expansión. Sintió que volaba sobre mariposas gigantes, acompañado por una presencia femenina que le transmitía 3 mensajes esenciales. Eres profundamente amado. Nada de lo que hagas puede estar mal. Estás aquí para aprender. Ese ella, dice Alexander, no hablaba con palabras, sino con una comprensión directa total, como si el lenguaje humano fuera demasiado limitado para lo que ahí se comunicaba. Más tarde, descubrió que la mujer que lo acompañó tenía el rostro de una hermana biológica que nunca había conocido y cuya foto le mostrarían meses después de su recuperación. ¿Coincidencia? ¿Proyección? ¿Memoria genética? Las preguntas que su caso plantea siguen abiertas. Pero lo cierto es que su experiencia no solo desafió su fe en la neurociencia clásica, sino que lo empujó a reestudiar su propia visión del mundo. En su libro, La prueba del cielo, Proof of Heaven, Eben Alexander describe con detalles médicos y personales cómo su cerebro estaba, según todos los parámetros médicos, incapacitado para producir algún tipo de experiencia consciente. Y sin embargo, la conciencia ocurrió, más vívida, más coherente y más amorosa de lo que jamás había sentido. Desde entonces, ha sido criticado, celebrado, debatido, pero su testimonio sigue teniendo una fuerza muy particular, la de quien conocía el funcionamiento cerebral desde dentro, y aún así afirma que la conciencia puede existir sin cerebro funcional. En sus palabras, durante mi coma, mi conciencia no estaba limitada al espacio ni el tiempo. Era libre, vasta y profundamente real. La vida que vivimos aquí es apenas una sombra de lo que hay más allá. La experiencia de Eben Alexander no es un caso aislado. Desde hace décadas, diversos investigadores han documentado miles de testimonios de experiencias cercanas a la muerte, con un nivel de detalles sorprendentes y con un rigor que ha obligado a muchos científicos a mirar más allá del paradigma tradicional. Uno de los pioneros fue el psiquiatra Raymond Moody, quien en 1975 publicó el libro Vida después de la vida. Allí reunió más de 150 casos de personas que, tras ser declaradas clínicamente muertas, relataban experiencias vívidas,
coherentes y profundamente transformadoras. Moody no ofrecía respuestas, solo abría una puerta. ¿Cómo puede haber conciencia sin signos vitales? ¿De dónde vienen estas experiencias comunes a personas tan distintas? Desde entonces, las ECMs comenzaron a tomarse más en serio en el ámbito médico y académico. Uno de los nombres más importantes en este campo es el psiquiatra Bruce Greyson. Durante más de 40 años ha investigado el fenómeno y diseñó una herramienta clave, la escala de Greyson, una lista de 16 elementos que permite evaluar la intensidad y la profundidad de una ECM. Entre ellos, sensación de estar separado del cuerpo, claridad mental extraordinaria, encuentros con seres espirituales o fallecidos, revisión completa de la vida, percepción de haber llegado a un límite sin poder cruzarlo. Greyson ha escrito artículos científicos, ha dado clases en universidades de prestigio y ha entrevistado a cientos de personas. Su conclusión es clara: las ECM no pueden explicarse únicamente por procesos fisiológicos. Lo más impactante no es lo que ven, sino cómo regresan, con menos miedo, con más compasión, con una nueva forma de vivir. Otro testimonio clave viene del cardiólogo holandés Pim van Lommel, quien en el año 2001 publicó en The Lancet, una de las revistas médicas más importantes del mundo, un artículo que sacudió la comunidad científica. Durante años, Van Lommel estudió a pacientes que sobrevivieron a un paro cardíaco. Según la medicina, durante varios minutos no tenían pulso, ni respiración, ni actividad cerebral medible. Y sin embargo, muchos de ellos recordaban todo. Recordaban las conversaciones del personal médico, detalles del entorno, experiencias en otras dimensiones fuera del cuerpo. Van Lommel no afirma que esto pruebe una vida después de la muerte, pero sí plantea una hipótesis revolucionaria, que la conciencia no se genera en el cerebro, sino que se recibe a través de él, como si el cerebro no fuera el origen, sino el canal. Y cuando el canal se apaga, la señal no necesariamente desaparece. Estas ideas desafían los supuestos fundamentales de la neurociencia clásica, pero también abren un espacio para un nuevo paradigma, donde la mente y la conciencia no están confinadas a la biología. Entonces podemos preguntarnos, ¿y si la muerte no apaga la luz, sino que simplemente apaga la lámpara porque el día comenzó ya en otro lugar? No todas las experiencias cercanas a la muerte han sido registradas en hospitales o laboratorios. También hay relatos que provienen de sesiones terapéuticas profundas, de regresiones bajo hipnosis, donde los pacientes, sin buscarlo conscientemente, relatan algo que sorprendentemente coinciden con muchos patrones de las ECMs. Uno de los más conocidos es el psicólogo estadounidense Michael Newton, quien tras miles de sesiones de hipnoterapia regresiva, recogió una serie de testimonios en su libro Viaje de las Almas, Journey of Souls. Lo que encontró fue inesperado. Pacientes que describían con detalles y coherencia el tránsito de la conciencia después de la muerte, pero no hablaban de túneles o luces como imágenes abstractas, sino de una etapa intermedia, donde el alma revisa lo vivido, se encuentra con guías y se prepara para su próxima encarnación. Personas de distintos orígenes, sin conocerse entre sí, narraban estructuras similares. Una sensación de haber regresado a casa, la revisión de la vida desde una mirada compasiva, un espacio donde se aprende, se sana y se elige, una conciencia expandida, libre del cuerpo pero completamente lúcida. Michael Newton no buscaba probar doctrinas espirituales,
ni confirmar creencias. Era un científico de formación, sorprendido por la coherencia de lo que escuchaba. Y aunque algunos pueden cuestionar la hipótesis como método, lo que resulta difícil de ignorar es que esos relatos coinciden en muchos aspectos con los descritos por pacientes de ESMs documentadas clínicamente. ¿Cómo es posible que personas bajo estados modificados de conciencia y sin información previa describan lo mismo que quienes murieron por minutos y luego regresaron? Y este patrón se repite en otras culturas, otras épocas, otras lenguas. En el Tíbet, el bardo Todol, más conocido como el libro tibetano de los muertos, describe con precisión los estados de conciencia tras la muerte física. Las visiones, los espejismos mentales, la elección de una nueva encarnación. En Egipto, el libro de los muertos era una guía para cruzar al otro mundo, donde el alma era juzgada no por lo que creía, sino por lo que había vivido. En relatos indígenas, en sueños chamánicos, en místicos cristianos, sufíes e hinduistas, el momento de la muerte no es un abismo, sino una puerta. Y lo que hay del otro lado parece estar escrito con símbolos compartidos. ¿Cómo explicar que personas sin conexión entre sí describan cosas tan similares? ¿Acaso se trata de un reflejo universal del inconsciente? ¿O será que hay algo en esa frontera invisible que la conciencia humana puede intuir sin importar su origen? Tal vez no podamos probarlo, pero tampoco podemos negarlo sin cerrar los ojos. Porque lo cierto es que quienes viven una SM, sean en un hospital moderno o un ritual ancestral, regresan con la misma sensación. No estaban soñando, lo estaban viviendo. El fenómeno de las SM plantea una pregunta que atraviesa culturas, siglos y sistemas de pensamiento. ¿Qué es la conciencia? ¿Y qué ocurre con ella cuando el cuerpo muere? Desde la filosofía griega, este enigma ya estaba presente. Platón, en su diálogo Fedón, define la inmortalidad del alma. Allí Sócrates, a punto de morir, dice que la muerte no es una pérdida, sino el regreso del alma a su origen verdadero. Para él, el cuerpo es un instrumento temporal y la conciencia es aquello que sobrevive a la disolución de la materia. Más tarde, pensadores como Plotino y los neoplatónicos dirán que el alma humana es el reflejo del alma del mundo y que al morir volvemos a fundirnos con esa totalidad. En Oriente la visión es aún más amplia. El hinduismo, el Atman, la esencia individual, es idéntico al Brahma, la conciencia universal. La muerte solo interrumpe una forma, pero no el flujo de lo real. En el budismo tibetano, el bardo Todol describe estos intermedios entre la muerte y el renacimiento, donde la conciencia atraviesa paisajes mentales y su destino depende del nivel de comprensión que haya alcanzado en vida. En el sufismo, la muerte no es castigo ni un final, sino una boda mística con lo eterno, como decía Rumi. Y en la tradición cristiana mística, algunos santos y teólogos como Meister Eckhart o San Juan de la Cruz intuyeron que el alma trasciende los sentidos y permanece viva en unión con lo divino. A lo largo de siglos, en distintas lenguas y con distintos símbolos, la humanidad ha insistido en esta intuición, que hay algo más allá del cuerpo y que la conciencia es más profunda que los impulsos eléctricos del cerebro. Hoy, la ciencia moderna se asoma a este abismo con más humildad. Aún no puede demostrar si la conciencia sobrevive, pero cada vez más voces admiten que reducirla al cerebro es, al menos, insuficiente. Quizás no tengamos aún una teoría clara, pero lo que ya tenemos es una acumulación de indicios, experiencias y preguntas que nos invitan a mirar de otro modo y a preguntarnos, como lo hacía el filósofo Karl Jasper, ¿qué significa ser
cuando ya no hay un yo que lo diga. A lo largo de este viaje no hemos intentado dar respuestas definitivas. No se trata de probar lo que hay más allá, ni de convencer a nadie de lo que debe creer. Se trata de abrir el campo de lo posible. Hemos escuchado la ciencia, a médicos, a neurocirujanos, a psiquiatras, que admiten que algo ocurre en ese límite entre la vida y la muerte, y que no pueden explicarlo solo con química. Y hemos visto a filósofos, místicos y sabios de distintas culturas llegar a símbolos semejantes. La conciencia como algo que no muere, la muerte como un umbral, la vida como un aprendizaje profundo. Y hemos reconocido en los relatos de quienes vivieron una SM, una misma melodía, repetida en distintas voces, una luz que no quema, una paz que no se puede describir, y la certeza, silenciosa pero firme, de que esto que llamamos vida no se termina cuando el cuerpo se apaga. Tal vez, como dijimos al principio, no todo lo que no comprendemos es irreal, y lo que aún no comprendemos de la muerte puede ser precisamente lo que más nos dice sobre la vida. Porque si la conciencia no se apaga, entonces cada decisión que tomamos, cada encuentro, cada gesto de amor, trasciende. Y si vivir es una escuela, entonces tal vez no vinimos aquí a acumular certezas, sino a aprender a mirar, a soltar, a confiar. La muerte, si existe como tal, quizás no sea el final de la conciencia, sino el inicio de una forma más sutil de vivir. Y en ese silencio que nadie ha podido medir, tal vez nos espere algo más que oscuridad, una continuidad, una verdad que no se impone, pero que si la escuchamos con el alma, puede transformarlo todo. Me alegra muchísimo que hayas llegado hasta acá. Si te gustó este video, dale un like. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento. Y si quieres seguir explorando temas como este, date una vuelta por el canal y encontrarás videos donde la ciencia, la filosofía y la espiritualidad se entrelazan para ofrecernos una mirada más profunda sobre nuestra existencia. Te leo en los comentarios y si sientes que este contenido le puede interesar a alguien más, compártelo. Quizás de pronto quiera unirse a este viaje autogestionado de sabiduría. Así que tú y yo nos vemos en el próximo video.